Bienvenidos a su programa Hablemos la Verdad. Soy el pastor Claudio Candia, conductor de este programa, y queremos agradecer a Nortevisión y toda su plataforma que nos permite llegar a sus hogares y a sus vidas. Un saludo cordial a todos los amigos de la provincia del Elqui, Choapa y el Limarí. Y en el primer programa estaremos hablando acerca del abuso infantil, una situación que nos ha golpeado profundamente a nuestro país y principalmente a nuestros niños. Y quiero invitarles a que puedan ver este video que va a ser introductorio de este primer programa. Hoy nos acompaña el pastor Ronald Brand Silva, de profesión contador general, coordinador de la campaña Todos contra el Abuso Infantil, pastor asociado de la Iglesia Fraternidad Cristiana Carismática de Coquimbo y director ejecutivo de la Fundación Esalcu. Bienvenido, pastor, a Hablemos la Verdad. Muchas gracias, pastor Claudio, gracias por la invitación. Estamos acá para poder hablar un poquito de este tema y poder informar a la gente de qué se trata todo esto. Sí, contentos, pastor, de comenzar este ciclo de programa y con un tema tan contingente, hoy día tan preocupante también. Así es. Hemos visto cómo ha golpeado esto profundamente a nuestro país, pero también el dolor de las familias y de los niños. Pastor, recién veíamos en el video introductorio de las tristes estadísticas que están marcando a toda Latinoamérica. Así es. Se habla de 2 millones al año de niños abusados. Y esto es algo absolutamente preocupante. Ahora, hace 2 o 3 décadas recién se ha empezado a preocupar del abuso. Los abusos no comenzaron hace 2 o 3 décadas. Claro. Llevan prácticamente toda la historia de la humanidad. Pero hace 2 o 3 décadas se han empezado a prepararse, la UNICEF ha empezado a estar más activa. Y por eso que queremos que usted nos comente un poquito acerca de las estadísticas que hoy día tenemos en Latinoamérica y también en Chile, para que podamos
interiorizar a nuestros amigos de la realidad que hoy día vivimos. Y esto Claro. no está tan lejano. Bueno, lo que tú mencionabas tiene mucho asidero. Efectivamente, recién hace 3, 4 décadas se comenzó un poco a conocer del tema, aunque esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Pero también las situaciones y las condiciones familiares han cambiado en estos años. Y obviamente todo esto que está ocurriendo hoy día, esta sociedad posmoderna en la cual estamos viviendo, lamentablemente ha propiciado que estos casos vayan aumentando. O sea, lamentablemente la modernidad, el hecho, por ejemplo, que ambos papás trabajen, el hecho de que los niños pasen mucho tiempo solos, el hecho de que de pronto existen más divorcios, toda esta precariedad de la familia, la precariedad del trabajo, ha generado un ambiente mucho más propicio para que estos abusos se den y lamentablemente nadie está libre de esto. Esto pasa en todas las familias. No podemos decir que esto solamente ocurre, por ejemplo, en los sectores vulnerables. De hecho, las noticias o las informaciones más mediáticas que han golpeado nuestro país tienen que ver justamente con familias un poco más pudientes, más adineradas, colegios que de pronto eran colegios muy prestigiosos y de pronto ocurrió esto, situaciones que efectivamente golpean muy fuerte a la familia y donde obviamente las estadísticas son muy duras. Tú mencionabas 2 millones de abusos en Latinoamérica, pero eso es solamente de los casos que se denuncian. Se calcula que solamente 1 de cada 4 casos se denuncian. Hay muchos casos que finalmente no son denunciados porque también, como lo vamos a ver durante el transcurso del programa, la mayoría de los casos son intrafamiliares. O sea, el 50%, por ejemplo, de los abusos que se perpetran en nuestro país ocurren dentro del hogar, dentro de la familia. Entonces, nuestras estadísticas no son muy alentadoras. El promedio de edad de los niños y niñas que hoy día, por ejemplo, en nuestro país están siendo abusados, bordea alrededor de entre los 7 y 8 años. Ese es como el promedio, lo que no quita que hay niños menores de esa edad y mayores de esa edad que también están siendo abusados. Según el último informe que se hizo a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por ejemplo, el perfil del abusador sexual en Chile, el 75% son hombres. Hay un 25% de mujeres que también abusan. El 88,5% son gente conocida de los niños y niñas. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, no hablamos solamente de ese tipo de abuso de una persona desconocida que secuestró a un niño, se lo llevó y lo violó, sino que hablamos muchas veces de personas que son conocidas de la familia, amigos, familiares, vecinos, tíos, que de pronto son muy cercanos y que ocupan la técnica de poder ganarse la confianza de la familia. Y por lo tanto es un tema complejo. Como te mencionaba recién, el 50,4% de los abusadores son familiares del niño. El mayor porcentaje de abusos lamentablemente lo tienen los tíos, las tías. Por eso que más o menos se calcula que entre un 19 y 20% son tíos. Y por eso que también hace un tiempo atrás comenzó una campaña a nivel de los jardines infantiles, de los colegios, para no decirle tío a todo el mundo, porque antiguamente tú te acuerdas cuando eras niño, uno le decía tío a todo el mundo, al señor de la esquina le decía tío. Entonces también un poco se ha intentado educar eso. Un 9,7% son primos, un 7% son los padrastros y un 4% son hermanos o hermanas. El 11,5% de las personas que ejercen abuso son amigos de la familia, un 6,2% de alguien que conocía o que había visto alguna vez y un 5,3% corresponde a personas que eran vecinas. Es un poco más o menos son las estadísticas que hoy día manejamos a nivel país. Te vuelvo a reiterar, no todos los casos son denunciados y lamentablemente esto sigue creciendo. UNICEF ha declarado que esto ya tiene características de pandemia, esto ya está completamente desbordado. Bueno, y eso es una realidad hoy día, por eso que cuando hablamos de pandemia, hablamos de algo que ya está golpeando profundamente nuestra sociedad. Así es. Entonces, esto nos indica que esto ya se desbordó, ya se salió de las manos. Y por eso que hemos visto que gobiernos están tratando de hacer todo un trabajo de poder ayudar hoy día al niño desvalido, y nuestro país no ha estado ajeno. También me imagino, pastor, que usted maneja alguna estadística de lo que está sucediendo en nuestro país. Vemos lo que pasó con el Sename, las grandes críticas al gobierno anterior, la tarea que quizás tiene este nuevo gobierno. Y cuando pensamos en este Sename, no pensamos en un año, sino que hablamos de décadas de abusos. Y son cientos de abusos que se han salido simplemente a la opinión pública, pero ¿cuántos otros estarán escondidos ahí? Claro. Entonces, pastor, esta realidad nos está golpeando a nuestra región, a Latinoamérica, está golpeando a nuestro país.
Pero también sería bueno que nuestros amigos que están viendo Nortevisión pudieran saber también de las estadísticas chilenas, de saber la realidad nuestra, que tampoco es tan lejana a la realidad de la región latinoamericana. Bueno, las estadísticas que te mencionaba recién son chilenas. Y bueno, no difieren mucho de las estadísticas también latinoamericanas. Chile no está libre de este flagelo. Y al contrario, de hecho, las estadísticas, por ejemplo, señalan que una de las regiones donde más abuso sexual infantil es en la Araucanía, es en Arica y Parinacota, regiones de pronto donde también hay mucha pobreza, donde también hay mucha vulnerabilidad de los niños. Y lo que tú mencionabas con respecto al tema del Sename, lamentablemente también el Sename viene, o los casos que han ocurrido vienen a indicar un problema sistémico de las familias en Chile. ¿Por qué tantos niños están viviendo en hogares de Sename? ¿Por qué tantos niños? ¿Por qué han fallecido tantos niños? ¿Por qué hay tanto abuso? Se calcula que cerca del 70% de los niños que viven en residencias de Sename han pasado por algún maltrato físico o maltrato sexual. Entonces, la pregunta también va un poco más allá. ¿Por qué la familia chilena en general está tan precaria y se está desmoronando tan rápidamente? Y hay muchos factores. Obviamente el factor espiritual es un factor muy importante, el factor económico también lo es, y eso nos preocupa. Y de hecho, que estemos hablando de este tema es porque nosotros hoy día vemos la realidad. Hoy día nosotros estamos en este programa y queremos hablar con la verdad, queremos hablarle la verdad a nuestros amigos. Quiero que sepan que esto no son solo estadísticas, sino que el problema, como usted bien decía, está en la familia. Tenemos un problema grave en la familia. En otro programa estaremos abordando el tema de la familia, pero hoy día también nos interesa entender también la definición de abuso infantil, pastor. Así que sería muy bueno que usted pudiera definirle y contarle a nuestros oyentes, a los amigos de Nortevisión, de la plataforma, que nos están viendo en este tiempo, porque hay muchas definiciones acerca de abuso infantil y quizás la gente tiene muchos conceptos quizás hasta erróneos. Sería muy bueno, pastor, que pudiera contarle qué es abuso infantil. Mira, antes de definir el abuso infantil, me gustaría señalar que, como tú bien lo dices, existen varias definiciones. Existe una definición jurídica, ¿cierto?, que es la que establece la ley en términos de que, por ejemplo, establece qué es lo que es delito, qué no es. Existe una definición que utilizan los psicólogos, por ejemplo, para el tratamiento de las personas. Hoy día, de hecho, los psicólogos ya no hablan de víctimas de abuso infantil, sino que hablan de sobrevivientes de abuso infantil. Según los últimos estudios, por ejemplo, que de verdad son muy tristes y muy dolorosos mencionarlos, pero tal como tú lo dices, tenemos que hablar la verdad. Tiempo atrás leía un informe en España donde los investigadores examinaron la corteza cerebral de los niños y niñas que habían sufrido abuso y se encontraron con que el daño que había en sus cerebros en términos físicos era similar al daño que sufrían las personas que pasaban por conflictos bélicos, por ejemplo. O sea, son recuerdos tan dolorosos, son momentos tan difíciles que es muy difícil que una persona los pueda olvidar y que es muy difícil que la persona lo pueda sanar a menos que reciba ayuda oportuna, ayuda eficaz y que al mismo tiempo esa persona pueda recibir no solamente la ayuda, sino que al mismo tiempo se aferre de algo sobre el cual creer. Tiempo atrás también leí la noticia de una chica de 20 años, no recuerdo exactamente el país, pero fue un país europeo, donde ella, en ese país europeo está legalizada la eutanasia, y ella a los 20 años solicitaba el suicidio asistido porque no pudo superar nunca un abuso sexual en su infancia. O sea, es tan grande el dolor que ella, de hecho, murió. La ley la autorizó, el gobierno autorizó a que ella pudiese suicidarse, entre comillas, porque nunca pudo superar este abuso en su infancia. Entonces, quiero hacer esa aclaración y entender que también el abuso infantil es lamentablemente un delito invisible y muy poco se habla de esto. Yo tengo en la experiencia de estos 5 años trabajando en este tema, de que me han invitado, por ejemplo, a colegios o a instituciones a dar charlas y talleres, lamentablemente cuando ya ha ocurrido un caso. Es muy, muy poco frecuente que me inviten para hablar y conocer del tema antes que ocurra un caso. Bueno, de hecho, en el próximo programa vamos a estar hablando de la prevención. Así es. Por eso que lo que queremos decirle a nuestros amigos de Nortevisión es que estas estadísticas están aquí, son reales. Estamos viviendo momentos muy complicados. A lo mejor tu hogar, tu familia o alguien cercano ha vivido, ha experimentado un abuso
infantil, un abuso sexual en un menor, en un sobrino, en un primo o en un nieto. Y esta es la realidad, por eso es que estamos hablando de estas temáticas. Así es. Ahora, Pastor Ronald, cuando nosotros pensamos en la cuarta región, también podríamos decir que las estadísticas que usted nombra también nos tocan a nosotros, también nos marcan a nosotros. Esto no está lejano, esto no solamente está en la Araucanía, esto no solo está en Arica y Parinacota, sino que también está en la región de Coquimbo. Por eso que estamos tocando estos temas. Por eso queremos crear conciencia a ustedes, amigos, de que estamos en este programa y queremos hablarlo con la verdad. Queremos decirle que estas estadísticas no son inventadas, son sacadas de los registros chilenos, de los registros internacionales, pero también la realidad es que nuestras familias están siendo golpeadas. Y por eso que queremos tocar esta temática y queremos hablar de esto con mucha responsabilidad, pero también con mucho dolor, pastor. Así es. Nos duele profundamente saber de que niños hoy día indefensos, porque esa es la palabra, indefensos, están siendo violentados. Y no solo físicamente, porque ese es otro tipo de violencia, sino que están siendo violentados sexualmente. Pastor, para seguir con la segunda parte, quiero invitarle a que vaya y nos acompañe y vamos a ver un video de la banda Miel San Marco, increíble. Y continuamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste
Somos Nortevisión, plataforma multimedia de producción e información audiovisual. Desde el 2015, prestamos servicio a empresas e instituciones, brindando calidad y excelencia mediante la profesionalización de las comunicaciones. Actualmente, contamos con diversas plataformas, canal de televisión, página web, productora de eventos, productora audiovisual, diario online, publicidad. Estamos comprometidos con educar, entretener e informar de manera pluralista en pos del posicionamiento y desarrollo de la región. Nortevisión, tu medio. Estamos en su programa Hablemos la Verdad y estamos en este primer capítulo acerca del abuso sexual infantil y queremos también dejarle algunos correos para que nos pueda escribir. Queremos ayudarle, comunicarnos con ustedes y puede escribirnos al correo del programa. Se llama programa hablemoslaverdad@gmail.com y si quiere comunicarse también con el pastor Ronald y la Fundación Esalcu, el correo es info@esalcuchile.org. Así que ahí están los correos, están saliendo también en pantalla para que nos pueda escribir y así poder ayudarle y asesorarle. Estamos hablando en este día junto al pastor Ronald acerca del abuso sexual infantil. Y estábamos en la primera etapa hablando de estadísticas, hablando Correcto. de la realidad latinoamericana, la realidad chilena y también la realidad de la cuarta región. Pero quedamos pendientes con la definición de abuso infantil. Claro. Pastor. Bueno, como te señalaba, el abuso sexual infantil es un delito invisible, porque se supone, por ejemplo, que la infancia es feliz, se supone que la familia es protectora y se asume que el sexo en esa etapa de la vida no existe. De hecho, cuando uno conversa con niños y tú, por ejemplo, le muestras o le mencionas o le hablas del pololeo, por ejemplo, a los niños de 4 o 5 años, ellos dicen, guácala, no, les da asco un beso, porque en esa etapa no debería existir ese tipo de conocimiento. Por eso es que es tan grave el tema del abuso infantil. Y según lo que yo te explicaba, hay una definición jurídica, hay una definición que dan los expertos, pero para que la gente lo entienda y resumiendo un poco todas las definiciones, podemos decir que el abuso infantil es el contacto o interacción sexual entre un menor y un adulto, o entre menores también, que se llama abuso reactivo, siempre y cuando exista una diferencia de por lo menos 4 o 5 años entre ellos, y donde también se encuentra una posición de poder, ¿cierto? Ya sea real o de control sobre la víctima, aunque incluso no haya diferencia de edad. Es un poco lo que se refiere al abuso sexual infantil. Ahora, dentro de todos los tipos de definiciones que hay, podemos hacer la categoría que existe un tipo de abuso que es sin contacto físico y un tipo de abuso que es con contacto físico. El más conocido y el que muchas personas conocen y manejan es el con contacto físico. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de violación, caricias, impropias, qué sé yo. Ese es el más conocido y es el que finalmente aparece en los medios y es el que muchas veces se denuncia. Pero lamentablemente existe otro tipo de abuso que es sin contacto físico, que por ejemplo tiene que ver con mostrarle genitales al niño, exhibir material pornográfico a los niños, hacer que el niño se desnude o exhiba sus partes púdicas. Todo eso tiene que ver con contacto. Los abusadores, los pedófilos dicen, yo no lo toqué, yo no le hice nada, pero eso también es un tipo de abuso sexual infantil. Y obviamente, y es muy triste decirlo, ese tipo de abuso y de delito es muy difícil probarlo y por lo tanto existen muy pocas denuncias. ¿Cómo tú pruebas lo que pasó? A menos que existan medios fotográficos, como existe por ejemplo la pornografía infantil, donde también en nuestro país es un delito almacenar, poseer o distribuir pornografía infantil, que también es una forma de abuso. O sea, hay niños que lamentablemente son utilizados para realizar este tipo de material pornográfico y eso también es una clase de abuso donde al niño no se le toca, no se le dice nada, pero se le exhibe. Y eso es abuso infantil también. Bueno, estamos hablando acerca del abuso infantil y la realidad y la contingencia que estamos viviendo en nuestro país. Ahora también, pastor, ya que hemos definido, ya que hemos hablado de estadística, sería muy bueno hablar del perfil del abusador. ¿Cuál es el perfil de esta persona que ejerce autoridad, poder sobre un menor de edad? Sería muy bueno que pudiéramos entender, porque muchas veces
nos olvidamos de que hay una persona que quiere destruir a otro, que está pendiente, mirando al pequeño o a la pequeña, no con los ojos de cariño simplemente. Entonces, sería súper bueno, pastor, que le contara a nuestros amigos de Nortevisión cuál es el perfil del abusador. Mira, hay también bastante clasificaciones, muchas podríamos estar horas hablando del tema, pero yo te contestaría tal vez con otra pregunta, haciendo también a la gente. Por ejemplo, ¿es posible identificar a un abusador? Esa es una pregunta que me hacen en los talleres y en las charlas que damos. ¿Se puede identificar? Y la respuesta rotundamente es no. Lamentablemente no se puede identificar a un abusador. Podemos decir que existen distintos tipos y distintos perfiles, pero para poder ordenar un poco el tema y que la gente lo entienda y no entrar en mucho detalle, podemos decir que existen dos tipos de pedófilos. Existe el pedófilo primario y el secundario. Explico, el primario es la persona abiertamente orientada a tener sexo con niños, ¿cierto? Esa persona no oculta su orientación sexual, no le importa lo que hace, es una persona que por lo general tiene un trastorno psiquiátrico fuerte y que uno fácilmente lo identifica y uno dice, como papá, yo jamás dejaría a mi hijo con ellos. O sea, por lo general es un hombre solo, soltero, adulto, que bordea los 30 años, de ahí para arriba, y que obviamente podríamos decir abiertamente se nota que hay algo raro, ¿ya? Es el tipo de abusador primario. Pero luego existe el secundario, que es aquella persona heterosexual, por lo general, que oculta su inclinación sexual hacia los niños, que está bien inserto en la sociedad, que en la mayoría de los casos son profesionales o son personas que funcionan muy bien, a veces están casados, con hijos, y que uno jamás sospecharía de ellos. Y lamentablemente ese es el tipo de abusador más común que existe. Entonces, hay algunos que obviamente tienen distintos ribetes, hay algunos, por ejemplo, que son más sádicos, ¿cierto? Hay otros que incluso, podríamos decir, enamoran al niño o a la niña y tratan de no hacerle daño en sentido de que el niño no se sienta abusado. Y es por eso que muchos niños, muchas niñas no sienten que estén haciendo algo malo y no consideran que lo que les están haciendo a ellos es algo malo porque el abusador los envuelve. De hecho, la palabra que se utiliza en inglés es engatusar, ¿cierto? Que es un poco lo que hace el gato con el ratoncito, ¿cierto? Que juega un poco con él hasta que después se lo come. Y un poco de ahí viene el término en inglés que es enamorar, es atrapar a través de regalos, a través de obsequios, a través de promesas, para lograr así la complicidad del niño y al mismo tiempo, y algo que es muy triste, transferirle la culpa. Porque finalmente cuando sucede un caso así, el abusador le transfiere la culpa al niño. Dice, esto pasó porque tú quisiste que pasara. Y eso es justamente uno de los daños psicológicos más grandes en la mente de una persona que ha sido abusada. Gente adulta que nos busca, que pide ayuda, a veces 50, 60 años, que sufrieron un abuso cuando tenían 8 o 10 años, dicen, lo que más me cuesta poder olvidar no es tanto el abuso, sino que cuando lo conté, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá, me dijeron, esto te pasó por tu culpa. ¿Cuántas veces te dije no fueras para allá? ¿Cuántas veces te dije que te cuidara? Y tú no te cuidaste y esto te pasó por tu culpa. Y eso, la verdad es que cuesta mucho sanar. Lo que usted comentaba es muy real. A todos los que nos toca conversar con personas, atender personas, vemos cómo gente que tiene muchos años ya en su vida y todavía han sido marcados con las huellas del pasado, principalmente las huellas de un abuso. Y eso es lo que queremos comentarle. Ahora, pastor, qué interesante el punto, porque muchas veces el abusador está más cerca de lo que uno se imagina. Así es. Las estadísticas dicen que está principalmente dentro del núcleo familiar, y esa es una realidad. Ahora, no que queremos crear susto ni nada. No, por supuesto. Pero queremos también llamar a la conciencia a que muchas veces uno ha confiado sus hijos a personas sin saber de que ahí puede haber un abusador. Así es. Y eso es tan real, pastor. Lo vemos a diario. Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién. El abusador, como todo delincuente, escoge a su víctima. No todos los niños son susceptibles de ser abusados. Y por eso es tan importante el cuidado y la educación que nosotros como padres tenemos que darle a nuestros hijos. Entonces, según, por ejemplo, el FBI, el año 2011 hizo un estudio entre muchos pedófilos que están hoy día presos. Primero,
el pedófilo no tiene arrepentimiento. Según los psiquiatras, una persona que es pedófila no tiene cura. Ellos consideran que es un trastorno psiquiátrico que lamentablemente no tiene cura según los psiquiatras. No vamos a entrar a debatir si se puede o no se puede salir de eso, ese es otro tema. Pero según la ciencia, dice que es un tema que una vez que tú ya lo haces, ya quedas atrapado en eso y nunca más vas a poder recuperarte. Por eso también es tan importante, tal vez lo vamos a tocar en el siguiente programa, pero es hacer la denuncia. Porque cuando un caso se devela, si el agresor no es denunciado, según los estudios, es probable que él vuelva a abusar de otros niños. Y hasta 300 veces Hasta 300 veces puede llegar a abusar, o hasta 300 niños. Por eso es que es importante efectuar la denuncia. A veces se devela el caso, se saca al niño del entorno, pero no se hace la denuncia ni se hace la persecución del delito. Y recordarles también a nuestros televidentes y la gente que está viendo el programa, que en Chile se denuncia la presunción del delito. O sea, no es necesario que uno investigue. Por ejemplo, si ocurre dentro del colegio, si ocurre en la casa, si ocurre en algún otro entorno, en la iglesia, por ejemplo, no es necesario que uno investigue. Uno tiene que simplemente hacer la denuncia de la presunción del delito. Por eso también es tan importante, siguiendo con este mismo tema, usar tal vez el sentido menos utilizado en torno al abuso infantil, que es el sentido común. Lamentablemente, cuando se ha develado un caso, a veces la mamá o el papá dice: a mí, yo sospechaba que algo estaba pasando. A veces los profesores, cuando notan, por ejemplo, algún cambio brusco en la personalidad del niño, de pronto el niño era muy extrovertido y ahora lo ven muy introvertido, el niño participaba en muchas actividades, ahora no quiere participar en nada. Son cambios muy bruscos y de pronto el profesor o el docente observó eso, pero no dijo nada. O la mamá, que de pronto veía que ese niño, esa niña llegaba del colegio y te contaba todo lo que hacía, y ahora llega al colegio y no quiere hacer nada. Son cambios muy bruscos de personalidad que de pronto deberían ser una señal, y no lo hacen, no lo observan, y lamentablemente después, cuando se dan estas develaciones, los papás o los cuidadores dicen: yo sospechaba, yo como que, voy a usar una palabra coloquial, como que me tincaba que algo estaba pasando. Y por eso es que es importante que utilicemos ese sentido común, que no podemos nosotros andar cazando pedófilos, no podemos tampoco andar generando una paranoia en las personas de andar buscando qué será. Pero uno tiene que estar en constante diálogo con sus hijos, en constante diálogo con los niños que uno está cuidando, sobrinos, qué sé yo, y estar conversando, preguntando cómo te fue, qué hiciste, qué hicieron, si te quedaste en la casa del tío, del abuelo o de la tía, preguntar qué hicieron, lograr esta confianza, porque lamentablemente el abusador utiliza justamente este tipo de diálogo. Lo que la familia se deja de hacer. Exactamente. Claro, si en la familia se deja de conversar, si en la familia se deja de hablar temas, el pedófilo, ¿cierto?, este abusador aprovecha eso, lo aprovecha. Por eso que también un llamado a que tengan diálogo, a que tengan conversación, a que tengan confianza con sus hijos, a que puedan acercarse a ellos, porque el pedófilo se acerca, es cariñoso, hace regalos, o sea, es una persona muy inteligente en la llegada al menor. Claro, o sea, lo primero que va a hacer el pedófilo va a ser observar a su víctima, tal como el cazador observa a su presa. Lo observa y va a elegir a niños vulnerables, niños dóciles. De hecho, en esta investigación que te mencionaba yo que hizo el FBI en Estados Unidos, uno de los pedófilos que abusó de muchos niños, que por lo general ellos no cuentan ni hablan, pero este tipo decidió contar. Él decía: muéstrame un niño dócil y yo te muestro un niño abusado. Entonces, ellos escogen a sus víctimas, eligen niños que están, por lo general, pasando por un periodo difícil, puede ser una separación. No estoy diciendo con esto que todos los niños, hijos de padres separados, van a ser abusados, pero caen dentro de este rango de personas que el pedófilo considera vulnerables. ¿Por qué? Porque pierden comunicación con los padres. Porque de pronto entran en este juego de una semana estar con la mamá y el fin de semana con el papá, y estas brechas y estos cambios producen que el niño también sufra vacíos de comunicación, y es ahí donde entra el pedófilo a generar. Por lo tanto, los agresores sexuales buscan a estas víctimas, buscan niños que de pronto son sumisos, son poco aventurados, son inseguros, son introvertidos, son sensibles a los estímulos. Entonces es complicado, y por eso que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Hoy día
se empodera mucho a los niños en muchos derechos. Hoy día cuando tú hablas con niños de 7, 8 años, ellos están muy empoderados en muchos derechos. Tú no me puedes pegar, tú no me puedes gritar. Conocen bien los derechos del niño. Los derechos del niño. Pero falta todavía en nuestro país y en nuestra familia y en nuestros colegios mayor educación en prevención, que es lo que vamos a hablar tal vez en el siguiente programa. Pero todavía falta desarrollar una conciencia. Yo creo que lo que tenemos que lograr es primero concientizar a las personas de que este es un flagelo que está ocurriendo, que está pasando, que en nuestra región, nuestras familias, incluso a veces los papás dicen: yo sé perfectamente con quién está mi hijo, yo sé perfectamente porque a mí mi hijo me lo cuenta todo. Yo te quiero contar un caso particular que nos sucedió en un colegio donde estamos haciendo la charla sobre sexting y grooming, que también es otro tema que podemos tocar más adelante, y que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Y niños de quinto básico, por ejemplo, hicimos la pregunta: ¿quién de ustedes tiene Facebook? Se supone que en quinto básico tienen más o menos como 10, 11 años. Y la edad mínima para tener Facebook son 13 años. Todos los niños tenían Facebook, todos. Se supone que no deberían tener, pero lo tenían. Y luego la pregunta es: ¿quién de ustedes o cuántos amigos tienes en Facebook? Y algunos decían 100, otros 20. Y de pronto una niñita al fondo de la sala levantaba la mano y decía: yo tengo 1000 amigos en Facebook. Entonces, ¿qué hace una niña de 10 años con 1000 amigos en Facebook? Obviamente uno le pregunta: ¿tu mamá te deja? Y ella dijo: es que yo tengo 2 cuentas de Facebook. Una que me la maneja mi mamá y otra que la manejo yo. Entonces, eso de que a mí mi hijo me lo cuenta todo, lamentablemente no siempre es así. Y tristemente es la verdad. Y es justamente una de las herramientas que utiliza el abusador para manipular al niño. Esto es un secreto, esto es algo que va a pasar entre nosotros, es un juego, y esto no se lo tienes que contar a nadie. Y por eso es que es importante que generemos también esta conciencia en los padres. Pastor, muy interesante lo que hemos estado hablando, y los vamos a invitar para el próximo programa, para que continuemos abordando otras temáticas. Así que, Pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros acá, instruyendo a los amigos de Nortevisión y a toda la cuarta región que están viéndonos a través de la plataforma. Pero también quiero dejar con ustedes el correo de nuestro programa, que es programahablemoslaverdad@gmail.com. Así que ahí nos pueden escribir, está saliendo en pantalla. Y también, si quieren seguir un asesoramiento con ESALCU, la fundación que lidera nuestro pastor Ronald, info@esalcuchile.org. Así que ahí están los 2 correos para que nos puedan escribir, para que puedan conocer un poquito más de nosotros y también poder ayudarlos. Así que, Pastor Ronald, le pido que se pueda despedir y gracias por haber compartido con nosotros en este programa. Muchas gracias por la invitación, gracias por este tiempo que nos han regalado para poder hablar de este tema tan sensible. Y tal como lo decías tú, queremos también dejar invitada a toda la gente que pueda conocer, que pueda indagar. Escríbanos, estamos dispuestos a resolver consultas, dudas. Si alguno de ustedes pertenece a alguna organización social, junta de vecinos, y le gustaría que de pronto fuéramos a dar alguna charla, un taller, estamos listos y dispuestos para cuando usted así lo desee. Muchas gracias. Bueno, quisiera, para terminar, llevarlo a reflexionar en algo muy importante. Este programa tiene un enfoque cristiano. Y una de las cosas que nos interesa, porque hoy día hablamos estadística, hoy día hablamos del perfil de un abusador, hoy día hablamos de los pequeños, de familias que están pasando dolor. Puede que usted esté pasando una crisis muy tremenda en su vida, en su casa, en su hogar. Puede que usted esté viviendo un dolor que no sabe cómo enfrentar. Quiero decirte que a través de Jesús hay una salida. Y yo quisiera terminar este programa haciendo una pequeña oración por usted, invitándole a que usted pueda tener paz en su corazón. Mire el mensaje poderoso de la Escritura. Dice que todo aquel que cree en Él alcanzará la vida. Y yo quiero invitarte en esta hora a que usted pueda alcanzar no solo la vida, sino que pueda alcanzar la paz que usted necesita. Hay muchos medios que le entregan muchas herramientas. Usted puede ir al doctor, usted puede ir al psicólogo, usted puede ir al psiquiatra, pero nosotros también a través de este programa, Hablemos la Verdad, queremos invitarlo a que usted se pueda acercar a Dios. Queremos que Dios le bendiga, queremos que usted pueda tener un encuentro lindo con Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Hablemos la Verdad. Y para terminar, quiero invitarlo a que puedan ver este video musical con la banda Miel San Marco,
a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres
más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.